Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a resolver el ejercicio A2 de la convocatoria de junio ordinaria de la asignatura Matemáticas 2 en lo que se refiere a la EBAU de 2024 en la Comunidad de Madrid. Y dice lo siguiente: para la función f de x igual a x a la cuarta más pi por x al cubo más pi cuadrado x cuadrado más pi al cubo x más pi a la cuarta, se pide apartado A: calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en x igual a pi. Apartado B: probar que f de x tiene al menos un punto con derivada nula en el intervalo abierto menos pi 0, utilizando justificadamente el teorema de Rolle. Probar de nuevo la misma afirmación utilizando adecuadamente esta vez el teorema de Bolzano. Y en el apartado C se nos pide que si g de x es igual a f de menos x, calcular el área entre las gráficas f de x y g de x en el intervalo 0 pi cerrado. Comenzamos con el primero de los apartados, que nos pide la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en x igual a pi. Como sabemos que la recta tangente va a venir dada por la ecuación y menos f de pi igual a f' de pi por x menos pi, esto es lo que se llama la ecuación punto pendiente. Entonces lo que vamos a hacer es calcular, para empezar, f de pi, que f de pi va a ser la sustitución en el polinomio, en f de x, del valor pi, que va a ser pi a la cuarta más pi al cubo por pi, más pi al cuadrado por pi al cuadrado, más pi al cubo por pi, más pi a la cuarta. Así que, si no me equivoco, es 5 veces pi a la cuarta. No lo voy a pasar a decimales. Lo segundo que tengo que calcular, lógicamente, va a ser quién es f' de x, para poder luego calcular f' de pi. Si resulta que f de x era x a la cuarta más pi por x cubo más pi cuadrado por x cuadrado más pi al cubo por x más pi a la cuarta, al ser un polinomio es derivable y su derivada es 4x cubo más 3pi x cuadrado más 2pi cuadrado x más pi al cubo. Así que f' de pi sería 4pi al cubo más 3pi por pi al cuadrado más 2pi cuadrado por pi más pi al cubo. Si echáis cuentas, esto queda 4pi al cubo más 3pi al cubo más 2pi al cubo más pi al cubo. O sea que esto da 4 más 3 más 2 más 1, sería 10pi al cubo. Por lo tanto, ya podemos dar una expresión para la recta tangente en x igual a pi. ¿Y cuál va a ser? Pues nada, la sustitución de la ecuación que hemos puesto anteriormente, que se va a ser y menos f de pi, que hemos quedado que era 5pi a la cuarta, igual a f' de pi, que es 10pi a la 3 por x menos pi. Eso ya valdría como ecuación de la recta tangente en x igual a pi. Si queremos dejarla como una expresión explícita, podríamos decir que y es igual a 10pi cubo x menos 10pi a la cuarta más 5pi a la cuarta, o lo que es lo mismo, y es igual a 10pi al cubo x menos 5pi a la cuarta. Quizá esta es la manera más sencilla de escribir la ecuación de la recta tangente a la función f de x en x igual a pi. Vamos con el segundo de los apartados, en el que se nos pide probar que al menos hay un punto con derivada nula en el intervalo menos pi 0 abierto, utilizando el teorema de Rolle, y que luego probemos exactamente lo mismo pero con el teorema de Bolzano. Vamos allá con ello.
¿Y qué es ese teorema que nos dicen, el teorema de Rolle, para probar que existe un punto de derivada a cero? Pues lo que dice es que si nosotros tenemos una función que va de un intervalo cerrado en principio AB a los reales con una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, con la condición de que f de A es igual a f de B, entonces lo que ocurre es que existe un valor C perteneciente al intervalo abierto AB en donde f' de C es igual a 0. En nuestro caso podemos considerar por la función f de x, acordaros, era x a la cuarta más pi x al cubo más pi cuadrado x cuadrado más pi al cubo x más pi a la cuarta, y la consideramos como función f que va del intervalo menos pi 0 cerrado a los reales, y por supuesto es una función continua en R, por lo tanto lo es en el intervalo AB, y derivable en R, y por tanto también lo es en el intervalo menos pi 0 abierto. Recordar que la derivada de un polinomio es un polinomio y por lo tanto es derivable. Así que tenemos esas condiciones aseguradas. Vamos a escribir eso mismo que hemos dicho. F es continua en el intervalo menos pi 0 y derivable en el intervalo abierto menos pi 0. Podemos decir también que es por ser un polinomio. ¿Vale? Bien, necesitamos ahora probar que f de los extremos coinciden. Es decir, que f de menos pi y f de 0 son iguales. Vamos allá. F de menos pi quedaría menos pi a la cuarta más pi por menos pi al cubo más pi cuadrado por menos pi al cuadrado más pi al cubo por menos pi y más pi a la cuarta. Eso va a dar pi a la cuarta menos pi a la cuarta más pi a la cuarta menos pi a la cuarta y más pi a la cuarta. Y eso va a dar entonces pi a la cuarta. ¿Cuánto da f de 0? Pues f de 0 es 0 a la cuarta más pi por 0 al cubo más pi cuadrado por 0 al cuadrado más pi al cubo por 0 y más pi a la cuarta. Con lo cual va a dar también pi a la cuarta. Así que como resulta que f de menos pi es igual a f de 0, entonces por el teorema de Rolle, vamos a ponerlo, existe un valor C que pertenece al intervalo menos pi 0, de tal modo que f' de C sea igual a 0, que era lo que nos pedían en el enunciado. Vamos ahora a hacer lo mismo pero con el teorema de Bolzano. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Vamos a escribirlo. Nos dice que tenemos una función g que va del intervalo AB a los reales y que es una función continua en el intervalo cerrado AB con g de A por g de B menor que 0. Es decir, que las imágenes de los extremos del intervalo toman imágenes no nulas y de signo contrario. Entonces, si en ese caso existe un valor C' perteneciente al intervalo abierto AB de tal modo que g de C' es igual a 0. Se trata entonces de aplicar el teorema de Bolzano para demostrar que f' se anula en al menos un valor.
Claro, entonces yo no puedo utilizar el teorema de Bolzano sobre f, lo tendré que utilizar sobre f'. Así que vamos a considerar la función derivada f' de x, que acordaros que era 4x cubo más 3pi x cuadrado más 2pi cuadrado x más pi cubo. Se trata de una función f' continua en el intervalo menos pi 0, ya que lo es en R, por ser un polinomio. Y además vamos a comprobar cuánto vale en menos pi y cuánto vale en 0. F de menos pi quedaría 4 por menos pi al cubo más 3 por pi por menos pi al cuadrado más 2 por pi cuadrado por menos pi y más pi al cubo. ¿Cuánto da esto? Menos 4pi al cubo más 3pi al cubo menos 2pi al cubo más pi al cubo. ¿Cuánto da esto? Menos 4 y menos 2 es menos 6, menos 6 más 4 es menos 2pi al cubo, que es menor que 0. ¿Cuánto da f' de 0? 4 por 0 al cubo más 3pi por 0 al cuadrado más 2pi cuadrado por 0 más pi cubo, que eso va a dar, ya sabéis, 0 más 0 más 0, pues pi cubo, que es positivo. Así que, como resulta que f' de menos pi multiplicado con f' de 0 da negativo, entonces, por el teorema de Bolzano, aplicándolo lógicamente en la función f', obtenemos que existe un valor c' perteneciente al intervalo abierto de menos pi a 0, de tal modo que f' de c' es igual a 0. Es decir, hemos llegado a la misma conclusión que con el teorema de Rolle, pero ahora aplicando el teorema de Bolzano. Con lo que hemos resuelto el apartado segundo de este ejercicio, de este problema, y vamos ahora ya con el tercero de los apartados. Dice que si g de x es igual a f de menos x, calculemos el área entre las gráficas de f de x y g de x en el intervalo 0pi. Vamos entonces a ello y vamos a considerar entonces a la función g de x, no sin antes volver a escribir a f de x para tenerla siempre presente. F de x será x cuarta más pi por x cubo más pi cuadrado por x cuadrado más pi al cubo por x y más pi a la cuarta. Entonces, ¿quién es g de x? Pues g de x es f de menos x, y eso es menos x a la cuarta más pi por menos x a la 3 más pi cuadrado por menos x a la 2 más pi cubo por menos x y más pi a la cuarta. ¿Cuánto da eso? Pues da x a la cuarta menos pi x a la 3 más pi cuadrado x a la 2 menos pi cubo x y más pi a la cuarta. Lo primero que vamos a ver es dónde tienen los puntos de corte estas dos funciones, f de x y g de x, igualando f de x a g de x. Vale, entonces x cuarta más pi x cubo más pi cuadrado x cuadrado más pi al cubo x más pi a la cuarta lo vamos a igualar con x cuarta menos pi x cubo más pi cuadrado x cuadrado menos pi cubo por x más pi a la cuarta. Pi a la cuarta y pi a la cuarta se simplifican, pi al cuadrado de x cuadrado, pi al cuadrado de x cuadrado también se simplifican, y x cuarta con x cuarta también se simplifican. Así que nos va a quedar una ecuación del estilo 2pi
x cubo más 2pi cubo x igual a 0. Sacamos de factor común a 2pi x y se nos queda entonces x cuadrado más pi cuadrado igual a 0. Esto tiene dos posibilidades, bien que 2pi x sea igual a 0, con lo cual x sería 0, o bien que x cuadrado más pi cuadrado sea igual a 0, pero en ese caso x sería la raíz cuadrada de menos pi cuadrado, que no existe. Así que el único corte que tienen estas dos funciones es en x igual a 0. Y a partir de x igual a 0, una de las dos funciones está por encima y otra está por debajo siempre. Recordad que son dos funciones continuas, f de x es un polinomio y g de x es un polinomio. Como resulta que f de pi, que lo hemos calculado, es 5pi a la cuarta y tenemos que g de pi, acordaros que era f de menos pi, que es pi a la cuarta menos pi a la cuarta más pi a la cuarta menos pi a la cuarta y más pi a la cuarta, que eso es igual a este y este se eliminan, este y este se eliminan, esto también lo hemos hecho, es pi a la cuarta. Entonces nos damos cuenta que f de x es mayor que g de x si x es mayor que 0. Por lo tanto, el área que nos piden, el área del recinto en el intervalo, ¿cuál era el intervalo? El intervalo 0pi viene dado por la integral entre 0 y pi de la función f de x menos la función g de x. Y eso es lo que vamos a proceder a calcular ese área en estos momentos. Será la integral entre 0 y pi. Y fijaros que anteriormente, al simplificar la ecuación f de x igual a g de x, llegamos a un polinomio, este de aquí, que no deja de ser f de x menos g de x. Así que podemos utilizar esa expresión 2πx cubo más 2pi cubo x diferencial de x para integrar. Eso es f de x menos g de x. Integramos de una manera bastante sencilla, sería 2pi x a la cuarta partido de 4 más 2pi cubo x cuadrado partido de 2. Lo vamos a valorar entre 0 y pi, obteniendo 2pi a la 5 partido de 4 más 2pi a la 5 partido de 2, y ahora sustituido en 0, pues menos 0 y menos 0. Con lo cual, poniendo denominador común 4, nos queda 2pi a la 5 más 4pi a la 5. O sea, 6pi a la 5 partido de 4, que es lo mismo que 3pi a la 5 partido de 2 unidades cuadradas. Y ese es el área que dejan las funciones f de x y g de x en el intervalo 0pi, tal y como nos habían demandado. Espero que hayas entendido bien todos los pasos y todos los apartados de este problema. Apréndete el teorema de Rolle y el teorema de Bolzano. Aprende cómo se integra y sobre todo cómo se calculan áreas entre dos funciones. Apréndete la ecuación de la recta tangente en su forma punto pendiente. Y me despido de ti hasta un nuevo vídeo aquí en la web del Profe de Mates. Un saludo.